Bueno, muy buenas tardes, señoras magistradas, señora secretaria y a todos mis compañeros víctimas. Como lo dijo usted, mi nombre es Ayub Vadillo, nací en el municipio de San Pablo, me crié aquí en Barrancabermeja y por desplazamiento estoy en Yondó. Soy 2 veces desplazado, de acá de Barrancabermeja me desplazaron en el año 1988 y de Yondó en el año 1999. Toda la vida he sido líder, defensor de derechos humanos. Ingresé a la Unión Patriótica en 1985 cuando nació la UP y fui cofundador de Credos en 1987. Estudié en el Colegio Diego Hernández de Gallegos, en el cual ingresé al Comité de Unidad Estudiantil, al Consejo Estudiantil en esa época, y después conformamos, después de la muerte de la compañera Sandra Rondón Pinto en el 87, conformamos el Consejo de Unidades Estudiantiles, ya junto con los compañeros de los otros colegios. Ahí comenzamos ya, estaba en todo el apogeo, la Red 007, estaba en su apogeo el asesinato selectivo de líderes sindicales, de líderes estudiantiles y de todo lo que lo lidera a oposición al gobierno. Eso fue una de las causas que el día de mi graduación, cuando estaba entrando con mi abuela, que fue la que me crió, pues me dijeron, apenas te gradúes, te tienes que ir porque sí, mañana te vemos acá, no te van a volver a ver más nunca. Entonces, la graduación pues fue un poco contenta, alegre, y al otro día me tocó irme. Las observaciones como defensor de derechos humanos. A ver, ¿cómo es posible que el 10 de enero de 1990 la Armada Nacional hace una masacre en la boca de Caño San Lorenzo y hasta el momento no se encuentra ningún culpable, ningún responsable, donde cayeron la señora Arsenia López Camargo, Udis Padilla, Luis Méndez y un señor llamado Luis Eduardo Libardo Orduz, conocido como Papo? Esto tiene una particularidad a los otros porque los otros fueron en la masacre, pero este señor sí lo bajaron del motor y lo acribillaron en una playa. Pero hasta el momento los familiares no han tenido ninguna clase de responsabilidad de quién fue el responsable que haga por esa cosa, por esa masacre. En el año 1991, en la vereda La Cabaña, o un sitio conocido como La Cabaña, fueron asesinados 3 compañeros de la Unión Patriótica y defensores de derechos humanos. Eso fue el 7 de febrero de 1991. Fueron asesinados los compañeros, Alirio Bermúdez, Héctor Moreno y Moisés Cortés, presidente, secretario y conductor del Consejo Municipal. Esta es la hora y tampoco se sabe nada de esa cosa, los familiares no saben nada, a pesar de que ese caso lo tiene Reiniciar de la Unión Patriótica. En 1992 hubo un bombardeo en la vereda La Concha y la vereda San Lorenzo, pero ese bombardeo tenía una particular, que fue en el caserío, ¿ya?, donde la gente civil fue la que sufrió, ordenado por el señor Harold Bedoya en ese momento. Pues tampoco se conoce nada de eso. Es imposible que cruzando el río tenemos el batallón antiaéreo Nueva Granada. En ese entonces la Armada Nacional la teníamos
patrullando el río Magdalena, había una base militar en el puerto Casabe y estaba la base en la población, allá dentro de la población, y estaba el puesto de policía. Van a coger y van a asesinar a la gente ahí en donde yo le digo la cabaña, porque ahí desaparecieron muchas personas. Y a 5 minutos de la base que estaba en el puerto y del retén que hacían el ejército en ese entonces, ahí en el puerto, para ver quién era lo que llegaban, quién era lo que se iba, y no se dieron cuenta, nunca se dieron cuenta qué era lo que estaba sucediendo. Ahí en un punto donde nosotros le llamamos La Rosera, ahí bajaron a nuestro compañero Chimá, presidente de Sintraende, de Sintra Municipio, y también compañero de Credos, lo bajan ahí y lo desaparecen, lo tiran al río, y a los 3 días nos encontramos flotando en las aguas del caño La Rompida. O sea, uno no se explica si está a 2 minutos, 3 minutos en helicóptero, a 15 minutos en las pirañas que ellos utilizaban, a 8 minutos de la base en carro. Uno no se explica por qué estos paramilitares se rancharon ahí y nadie les dijo nada, o sea, nadie los vio, donde bajaban a campesinos que llevaban sus mercados, donde el que estaba ahí al azar decía ese es y había que matarlos. ¿Cuántas personas no desaparecieron ahí? O sea, ¿por qué el batallón antiaéreo Nueva Granada y la base en ese entonces, por qué ninguno responde por esas cosas? ¿Por qué nadie responde por esos muertos? A nosotros los defensores de derechos humanos y a los líderes sociales en general, nos toca todos los días ponernos el chaleco de valentía y de valor para poder salir a cumplir nuestros deberes, a cumplirles a las personas que de verdad nos necesitan. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno se haya ensañado en la población civil? Porque el gobierno en el 2016, sí, creo que, no recuerdo ahora bien, viene en el 96, entre el 96 y 99, viene una incursión paramilitar de Puerto Berrío hacia Yondó, en una avanzada, donde venían masacrando y matando a todo el que encontrara. Inclusive, por ahí hay una cosa que le dicen la Y, los viejitos, porque allá sacaron un par de abuelos y los mataron, los descuartizaron. Y la gente venía saliendo y el ejército nunca se enteró, o sea, la gente saliendo corriendo con lo que más tenía, con lo que pudieron coger, y cómo así que no se enteró el ejército. O sea, el Estado no hizo nada, absolutamente nada, para detener las cosas que estaban, los atroces que estaban acometiendo estos señores. ¿Ya? Al mismo tiempo, a eso de póngale usted 80 metros, asesinan a un compañero que le decían el cura, compañero que vendía lotería, y más o menos a 120 metros de la base de Yondó, asesinan a un compañero también de apellido Paniagua, que en ese entonces ejercía como defensor de los derechos humanos en Yondó. O sea, uno no se explica cómo el Estado es tan alcahueta, la administración de ese entonces fue tan alcahueta, el personero, según versiones de todos, el personero trabajaba con los paramilitares en ese entonces. El secretario del consejo era el que le pagaba, era el financiero a todos los integrantes de ese entonces de las autodefensas. Yo fui desplazado de ellos por alias el Mazamorrero, alias Huesito y alias Piraña, que llegaron a mi casa por mí, porque porque supuestamente yo decía lo que era y lo que no era, y que yo tenía que estar callado. O sea, no sé, y quiero que de verdad, o sea, esas observaciones que le acabo de hacer, doctora, por favor ténganlas en cuenta, porque esos familiares que están ahí, esos familiares todavía están dolidos y quieren saber, porque ni siquiera los han reparado. Ni siquiera los han reparado. Siempre lo citan, una cosa que la otra, y nada, de ahí no sucede nada, no pasa nada. Muchas gracias. Gracias, señor Sayub.